Siempre hemos dicho que la palabra nos enseña tantas cosas, y aunque alguna vez compartimos una palabra similar, hoy es totalmente diferente. Cuando la iglesia ora, ¿no? Cuando la iglesia ora. Hechos capítulo 12. Cuando la iglesia ora. ¿Ya estamos en el texto? Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Cierre sus ojos un momento. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es tremenda, Señor. Háblanos con tu palabra hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para entrar un poco en el contexto, dice que en aquel tiempo Herodes echó mano de algunos cristianos para maltratarles. Herodes, hubo varios Herodes. Hubo Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Así que hubo varios Herodes. Y este Herodes, de aquel mismo tiempo, el rey Herodes, está hablando de un rey llamado Herodes en el año 40-42 después de Cristo. Y este Herodes se trata de Herodes Agripa I, que se menciona aquí solamente. Nieto de Herodes el Grande, del año 4 de Cristo. Herodes el que mandó a matar a los niños. Él era nieto de ese Herodes y era sobrino de Herodes Antipas I, que mató a Juan el Bautista. O sea, no se trata del mismo Herodes, pero es familiar de Herodes el Grande. Así que Hechos 12 nos enseña que en este tiempo, cuando estaba Herodes Agripa I, Herodes Agripa trató de matar a algunos hombres de Dios de la iglesia primitiva, y lo que hizo fue agarrar a Jacobo, y dice la escritura que mató a espada a Jacobo. Cuando la escritura habla de que mató a espada a Jacobo, se refiere a que agarró a Jacobo y lo decapitó. Y como vio que esto había gustado a los judíos, pues a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los judíos, pues que hizo lo mismo con Pedro, que agarró a Pedro y lo puso en la cárcel. Y se proponía, pasados 7 días que duraba la fiesta de los panes sin levadura, para algunos la fiesta de la Pascua, que era de 7 días, pues después de la fiesta se proponía degollarlo como había degollado a Jacobo. Pero Herodes no contaba con algo. Herodes no contaba con el verso 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice, pero, y el pero significa un cambio. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
tremendo. Cuando la iglesia ora, ¿sabía usted que pasan muchas cosas? Cuando la iglesia ora, pasan unas cosas tremendas. Y hoy las vamos a ver. Son cosas puntuales, cortas, pero que debemos entender. Aquí está Pedro, custodiado por 4 grupos de soldados de 4 personas. Colocaban esa guardia en las noches, no en el día. En las noches, la noche la repartían en 4 vigilias, y en cada vigilia, cada 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6, había un grupo de 4 soldados. Y 2 estaban por allí vigilantes, y 2 estaban encadenados de un brazo, de una muñeca, al preso, en este caso Pedro, y tenían una mano libre por si acaso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y así que Herodes Agripa I lo iba a sacar para degollar 7 días después, porque no lo podía hacer en medio de las fiestas judías. Pero dice la escritura que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Y miren lo que sucedió, que es la enseñanza de hoy. Cuando la iglesia ora, lo primero que pasa es que puedes descansar. No importa las situaciones, puedes descansar. Verso 6 de Hechos 12 nos enseña: cuando Herodes le iba a sacar, o sea, una noche anterior, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Lo primero que pasa cuando la iglesia ora por ti, por mí, por nosotros, es que puedes descansar. Puedes descansar. No importa lo que estés viviendo. Mira a Pedro. Al día siguiente lo iban a degollar, y él se encontraba, dice la Biblia, durmiendo entre 2 soldados. Un científico hizo un estudio en Estados Unidos de aquellas personas que van a ejecutar en la silla eléctrica o en la cámara de gas, y encontró que el 95% de ellas no dormía 10 días antes, desde 10 días antes, 9 días, 8, 7, 6, no podían dormir esperando el momento en que les ejecutaran. Y se encontró que 15 días antes no comían porque no les provocaba comer, y que empezaban a sentir una depresión crónica. Así que les enviaban los sacerdotes, los pastores, los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales, los psicólogos, los psiquiatras, para ayudarles a sobrellevar ese tiempo para cuando lo fueran a ejecutar. Pero dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo puede estar un hombre durmiendo cuando al otro día lo van a asesinar? Porque la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Por eso podía dormir. Porque los hermanos estaban reunidos. Dios mío, que entre en una paz profunda, que entre en un sueño, que Pedro pueda descansar, tú lo vas a sacar. Y Pedro estaba ahí, custodiado por los soldados, y empezaba a dormir. Y los soldados decían: pero este tipo mañana lo ejecutan, y mire esa frescura, y hasta ronca. Tremendo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando la iglesia ora, hay descanso. Digan amén. Así que cuando tú estás en una situación difícil, así que cuando te sientes solo, sola, difícil, que las cosas no te salen bien, que no pasa nada, pues llama para que oremos, porque la iglesia debe orar. La iglesia es una iglesia que ora. Llama para que te respaldemos en oración. Si quieres, si querés.
llama para que te respaldemos en oración, porque cuando los hermanos nos reunimos en la mañana, a las 6 de la mañana, a orar, oramos por ti, oramos por tu familia, oramos por tu casa, y puedes descansar. Entonces estás en la casa con tremendo problema y pensando en esto y empiezas en, oiga, pero yo ¿por qué tengo tanta paz? Si debería estar preocupadísimo, si debería estar preocupadísima, ¿por qué tengo tanta paz? No me explico, con tanta situación y tengo una paz, porque alguien está orando por ti, porque alguien está intercediendo por ti, porque la iglesia está intercediendo por ti. ¿Cuántos entienden esto? Que pueden descansar cuando la iglesia ora. Así que dice, cuando Herodes le iba a sacar, esa noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tremendo. ¿Cuántos presos habían estado con esos soldados? ¿Y cuántos estarían maldiciendo, gritando su suerte? Pero aquí había un hombre llamado Pedro que estaba durmiendo. ¿Sabes? Cuando la iglesia ora, inmediatamente Dios toma cartas en el asunto. Hay una parte en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que el incienso sube delante de la presencia de Dios. Y al parecer a Dios le agrada el incienso. Pero la Biblia especifica que el incienso son las oraciones de los santos. Eso dice Apocalipsis. Así que aquí oramos. La iglesia del otro barrio ora, y todas esas oraciones se unen y suben a la presencia de Dios. Olor grato. Y esas oraciones mueven el corazón de Dios y la mano de Dios. Y Dios toma cartas en el asunto. Puedes descansar. Amén. Lo segundo que pasa es que las cadenas de opresión se caen. Cuando la iglesia ora, número 1, puedes descansar. Número 2, las cadenas de opresión se caen. Mira lo que dice el verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 2 cadenas, dice. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, diga conmigo, las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba con cadenas. La única manera de quitar las cadenas, pues es con las llaves, con que la persona que haya encadenado quiera quitar las cadenas. Las cadenas significan opresión. Opresión de cualquier tipo. Las cadenas impiden libertad. Hay personas que siempre tienen migraña, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Esos son cadenas. Hoy, por ejemplo, personas van a ser sanas de la migraña de aquí hasta que se vayan a la presencia de Dios. Nunca más les va a dar migraña. Amén. Las cadenas de opresión se caen. Versos 6 y 7. Las cadenas representan ataduras, cualquier cosa que te oprima. En este caso específico de Pedro eran 2 cadenas, una del soldado de la izquierda y una del soldado de la derecha. Iban así hasta el brazo de él, cadenas, y le impidían a Pedro ser libre y lo oprimían, porque las cadenas oprimen. Y dice el verso 7 que las cadenas se le cayeron de las manos. No tuvo que hacer ningún esfuerzo por desatarse. Es que este tipo de cadenas no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Amén. Hay cadenas que solo Dios puede quitar.
Porque tú te puedes quitar la cadena de oro y guardarla. Tienes una cadena, te la quitas y te la pones cuando quieres. Una cadena de oro, de plata, etc. Pero hay cadenas que solo Dios puede quitar. Amén. Las cadenas de opresión, las cadenas de tristeza, las cadenas de desesperación, las cadenas de angustia. Esas las puede quitar solo el Señor. Y en este caso esas cadenas que iban a llevar a la muerte a Pedro. Porque si hubiese seguido encadenado, hubiera muerto al día siguiente. Pero aquí fue libre. Las cadenas de opresión se caen con la oración de la iglesia. 3. Lo tercero que pasa cuando la iglesia ora es que eres completamente libre, porque el diablo ha metido una teoría en la iglesia cristiana, y es que se puede ser libre de a poquitos, y es que se puede ser libre no del todo, porque siempre pues uno sigue siendo humano, y es que se puede ser libre pero poquito, no todo. No, cuando la iglesia ora, eres completamente libre. Verso 10, mira lo que dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia. ¿Sabes? Las prisiones romanas eran las prisiones más seguras que hayan podido existir sobre la faz de la tierra hasta hoy. Pastor, pero hoy hay unas penitenciarías. Sí, pero las romanas las superaban, porque tenían 2 anillos de seguridad. Aparte de los 2 anillos de seguridad, tenían una puerta de hierro, como quien dice, si se va a escapar, inténtelo. Y aparte de eso, tenía soldados por todas partes. Y aparte de eso, agarraban al prisionero como con Pedro, y tenían un soldado a la izquierda y uno a la derecha con cadenas para con Pedro. ¿Quién se escapa de ahí? Pero dice la escritura que habiendo pasado la primera guardia, porque si había una segunda guardia, había una primera guardia, el primer cordón de seguridad donde estaban los soldados, y él lo pasó, ya no tenía las cadenas, ya era libre, y ya venía un ángel caminando con él y le hizo pasar la primera guardia. Dice: y la segunda guardia, más difícil, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta de hierro era difícil pasarla, era de hierro. La puerta de hierro representaba un obstáculo muy, muy fuerte, un obstáculo muy poderoso. Tal vez él hubiera pensado: yo podré pasar el primer cordón, el segundo cordón, pero la puerta de hierro no la puedo pasar. Tal vez tú has pensado: no, sí, el Señor tal vez me puede quitar un dolor de cabeza, pero la migraña, ay, no exageren. Pues yo te digo, te puede quitar la migraña. Ay, pero el Señor, ¿será que me puede quitar ese dolor que siento? Sí, claro, te lo puede quitar. Todo. Porque eres completamente libre. Amén. Dios no hace obras a medias. Imagínate diciendo: ay, me faltó la luna, hice el sol y se me olvidó la luna. Dios no hace cosas a medias. Dios hace las cosas completas. Si no lo cree, vaya a Filipenses 1:6. No, así lo crea, vaya a ese texto. Filipenses 1:6. Dice la escritura: estando persuadido de esto. Pablo está hablando a Filipos. Filipos había una iglesia cristiana, y él les dice, verso 6 de Filipenses 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que el Señor está interesado en que seamos libres. Cuando la iglesia ora, eres completamente libre. O sea, cuando la iglesia te respalda en oración, no estoy diciendo que si la iglesia no ora y tú oras, entonces no pasa nada, no. Cuando oras tú también pasan muchas cosas. Pero fíjese que aquí la iglesia estaba orando por este hombre. O sea que la iglesia tiene un papel en la oración. Cuando la iglesia ora, eres completamente libre. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a un paso de la libertad. Y dice, la cual se les abrió por sí misma. Tremendo. Uno siempre ve películas de cárceles, de lugares donde llevan prisioneros y ve que ellos tienen que armar todo un plan para escaparse y preservar su vida, y van por cuevas, por túneles. Pero aquí Pedro fue sacado por Dios a través de un ángel que le envió caminando. Y dice que la puerta de hierro se le abrió por sí misma. Como quien dice, si la puerta pudiese hablar, diría, pasen, pasen. Eres completamente libre. Y sabes, ve al Salmo 107. Salmo 107. Porque aquí se cumple una palabra, Salmo 107. Aquí se cumple una palabra que está escrita en este salmo. Es impresionante. El Salmo 107 es uno de mis salmos preferidos. Es muy bonito ese salmo. Dice la escritura en el Salmo 107, 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. En el verso 16 dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Saben qué es para Dios esa puerta de hierro? Eso que le impide tal vez a uno ser completamente libre. ¿Saben qué es para Dios? Es como una mazorca que puede agarrar y desmenuzar en su mano. ¿Has agarrado una mazorca que hayas metido en agua hirviendo durante un tiempo y la has desmenuzado así suavemente? Es tan fácil. Eso es para el Señor. La Biblia dice que desmenuzó los cerrojos de hierro. Así que cada vez que lleguen a nuestra cabeza y a nuestros pensamientos que no podemos, que tal situación realmente no se puede, piensa, esa situación es como una puerta de hierro, sí, pero Él desmenuza las puertas de hierro. Amén. Así que eres completamente libre. El último obstáculo para la libertad de Pedro era ese, y era el mayor, era el fuerte, y era el más fácil para el Señor. No hay nada que Dios no pueda hacer, siempre hemos dicho lo mismo. No hay obstáculo para Dios, no hay puerta de hierro para Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Tú podrías decir, yo tengo una puerta de hierro y es mi temperamento porque yo soy así. Y yo te digo, tu puerta de hierro, tu temperamento puede cambiar porque Dios lo puede transformar. No hay una puerta de hierro que no pueda cambiar, que Dios no pueda quitar. Es que mi puerta de hierro es que estoy muy mal económicamente. Yo te digo una cosa, esa puerta de hierro Dios la puede quitar. Dios la puede quitar. Fíjate que aquí no dependía ni de Pedro. Pedro no hizo maromas para escaparse. Pedro no hizo cosas. Pedro estaba durmiendo. Antes el ángel le dijo, despiértese, camine, ¿sí? Y póngase la ropa porque, mire, no va a salir en ropa interior, Pedro. Eso se lo dijo el ángel. Y lo acompañó hasta la salida. Lo cuarto que sucede cuando la iglesia ora
es que Dios responde. Digan amén. Verso 12. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Reaccionó Pedro, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjense que desde allí ya venían los sobrenombres, donde muchos estaban reunidos orando. Allá, en la casa de María, la mamá de Marcus, en romano, o de Marcos. Papá había muerto y la mamá dijo: voy a abrir mi casa, que es espaciosa, que es grande, para que vengan a orar. Y se armó un grupo de oración y ya era una iglesia. Y allí estaban todos reunidos orando por Pedro. Y estaban clamando: Señor, liberta a Pedro. Señor, por favor, libértalo. Tráelo, haz un milagro. Y Dios le dijo: listo, lo voy a libertar. Y lo libertó. Y se presentó Pedro en esta casa para decirle: mire, ya estoy libre. Ustedes estaban orando, mire el testimonio, ya estoy acá, estoy libre. Y mire lo que sucede. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, si lo quieren romano, Marcus, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¡estás loca! Tremendo. Lo cuarto que sucede es que Dios responde. Pero saben, nosotros los humanos a veces no oramos y no creemos que Dios responde. ¿Saben cuántos días habían estado orando para que Pedro fuera libre? 7 días. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. 7 benditos días orando para que Dios hiciera un milagro. Dios hace el milagro y después dice, Pedro se presenta y no creen. ¿Sí? Usted está loca. Y otro por allá gritó: ¿no será su ángel? ¿No será que Dios permitió que antes de que lo mataran viniera su espíritu a despedirse? Es lo que dice la escritura. Y a veces estamos orando en la iglesia y orando en la iglesia y los hermanos dicen: pastor, ayúdenme a orar por esto, pastora, ayúdenme a orar por esto, hermanos, ayúdenme a orar. Y empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, y las cosas empiezan a darse y se las atribuimos a alguien muy diferente a Dios. Señor, quiero que sanes a mi hijo. Pastor, ¿pueden orar por la sanidad de mi hijo? 2, 3 meses orando. Y después: pastor, mi hijo está sano, venga a verlo. Y va uno a verlo y allá están con la laminita del niñito del 20 de julio, con veladores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo siempre salgo rápido porque me da rabia y me provoca que se reverse el milagro. En el sentido de que no respetamos a Dios y que no creemos en Dios. Y así es la iglesia a veces, ¿saben? Oramos y pedimos: Señor, dame un trabajo. Señor, ya no me des, quítamelo, es que es tan fastidioso el trabajo. Señor, dame un amigo, una amiga. El amigo, la amiga. Ay, Señor, no. Dame un esposo, una esposa. Ay, ¿yo en qué me metí? Así pasa uno. Es la colección de anécdotas de los 10, 15 años de ministerio. Uno escucha unas cosas, dice: Dios mío, ayúdanos, guárdanos.
dice que Dios responde. Y en este caso los discípulos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella, verso 15, aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Verso 16, mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. ¿Pero por qué se quedaron atónitos? Dice la Biblia que estaban orando por Pedro. Dios hizo el milagro de que no mataran a Pedro y pues él se presentó, mira, estoy vivo. Y se quedaron atónitos. ¿Por qué? Quiero decirte algo. Cuando la iglesia se reúne a orar, cuando un grupo de personas se reúne a orar, Dios responde. Y no hay que quedarse atónitos. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Una vecina del sector, un día pasé, estaba en una silla de ruedas, ojalá venga un día de estos, y me dijo, ay pastor, ¿usted es el pastor de allí? Sí señora. ¿Puedo orar por mí? Sí señora. Oré por ella, el Señor la levantó de la silla de ruedas a la semana, y aún estoy esperando que venga a la iglesia para que, pues no para que dé el testimonio, para que acepte al Señor. Es algo raro. O se ora y Dios responde. ¿Saben? Cuando pienso en la palabra atónitos del verso 16, digo, sería más atónito, quedar más atónito, orar y que Dios no respondiera. Porque no es lo bíblico. Pero orar y que Dios responda, no debe quedarse uno maravillado, porque Dios existe y es real, y porque dice que Él responde la oración de sus hijos. Amén. Así que tal vez el Espíritu de Dios permitió que este suceso se narrara y quedara en la Biblia para que entendiéramos nosotros que a veces hay dudas, ¿no? Que a veces falta como fe, ¿no? Que quizás una característica de los seres humanos que seamos así, que oremos y que quedemos atónitos cuando vemos la respuesta, y que oremos y que de pronto digamos, ¿de verdad? ¿De verdad? La fe estaba fallando. Habían orado por Pedro 6 días y medio aproximadamente. Habían pedido durante este tiempo lo mismo, que libraran a Pedro, que Dios librara a Pedro. Debemos no orar por orar. Debemos orar creyendo que Dios va a hacer algo. Verso 7, Hechos 12, verso 7. Dice, he aquí que se presentó un ángel. ¿Sabes? Cuando la iglesia estaba orando en la casa de la hermana María, la mamá de Marcus, y la iglesia estaba orando y orando y orando, Dios envió un ángel. La oración subió a la presencia de Dios y Dios envió un ángel. Y el ángel está en el verso 7. He aquí que se presentó un ángel. Y fue ese ángel el que rompió las cadenas. Y fue ese ángel el que le dijo a Pedro, Pedro, vístase. Pedro, salga conmigo rápido. Fue ese ángel el que abrió la primer cinturón de seguridad, el segundo cinturón de seguridad y la puerta principal de hierro que daba a la calle. Y después de eso se apartó de él. El verso 10 dice, y luego el ángel, en la parte final, y luego el ángel se apartó de él, de Pedro, ya cuando había hecho su trabajo. O sea que Dios responde. Le habían pedido la libertad de Pedro y Dios libró y liberó a Pedro. Y nosotros debemos pensar en eso. Cada vez que nos reunimos, Dios puede hacer cualquier cosa.
El hecho de que yo no lo crea no implica que no vaya a pasar. El hecho de que tú y yo vengamos tal vez con un corazón cansado, con un corazón rutinario, no implica que Dios no sea bueno y sea poderoso. El hecho de que yo llegue y me ponga a dormir en la reunión no implica que Dios no se mueva. No. Dios es grande y Dios hace cosas tremendas. Amén. Dios responde. Pedro no mandó un mensaje que dijera: dígale a la iglesia que no oren por mí, yo estoy bien, no necesito oración, yo soy el apóstol de apóstoles. Porque a veces hay hermanos que uno le pregunta: hermano, ¿quieres que oremos por algo? No, estoy bien, súper bendecido, súper en victoria, súper. No, hermanos, necesitamos apoyo en oración. Se imagina a Pedro diciendo: no, recuerden que yo voy a ser usado, ¿no? Jesús dijo que yo, iba a ser usado. Yo voy a ser una persona muy importante en la iglesia primitiva y voy a quedar en el libro de los Hechos. Ustedes no oren por mí, yo soy el que tengo que orar por ustedes porque yo soy el ungido. ¿Se imaginan a Pedro diciendo eso? Pedro reconocía que necesitaba la oración de la iglesia. ¿Se imaginan a Pedro mandando un mensaje? No oren por mí. Y recordemos, el diablo ataca mucho a los que están suelticos. Cuando tú estás en la iglesia y con la cobertura de una iglesia local, sea cual sea, el diablo no te puede atacar tanto que cuando andas solito o solita. Porque hay una cobertura especial. Dios rodea especialmente a sus hijos. Siempre hemos dicho eso. El diablo ataca a los que están solitos, como el león ataca no cuando están los bueyes todos, sino por ahí. El que se quedó débil, el que se salió de la mamá, del papá, se está pendiente y después se escucha por ahí un quejido solamente. Toda la iglesia oró por Pedro 7 días sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Usted puede adherirse a la iglesia a orar por alguien. Pero hay un problema, que a veces no oramos ni por nosotros mismos. ¿Cómo me voy a adherir, a aferrar, a apegar para orar? Si no oro por mí mismo. Aquí la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, pero era una iglesia guerrera, era una iglesia que pagaba con muerte, pagaba con sangre llamarse cristiano. Era una iglesia persistente, era una iglesia de oración, era una iglesia de ayuno, era una iglesia de disciplina, tanto que nos gusta a nosotros hablar de eso, disciplina para orar. Era una iglesia que pasó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. Hebreos 11 nos enseña que muchos de ellos no vieron las promesas, pero siguieron. Otros fueron aserrados, otros apedreados, otros mutilados, otros los apuñalearon, otros los degollaron. Era una iglesia tremenda. Como lo he dicho siempre, llega uno al cielo y pregunta: y él fue el que aserraron en el año 100, aserrado, y aquel apedreado, y aquel vituperado, y usted, no, yo me corté un dedo ahí en la casa. No pagamos un precio. Por eso a mí me gustan las dificultades y me gusta que las cosas se compliquen. A mí me gusta eso, que las cosas se compliquen, porque así yo sé qué tan cristiano soy yo. Pero imagine que fuéramos todos en coche. No. Por eso pensemos en eso. Cuando las cosas se complican, cuando las situaciones se complican, es cuando realmente nosotros sabemos qué somos. Y para terminar,
Herodes murió. Hechos 12:20 dice muerte de Herodes, como también murieron sus Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas, también murió Herodes Agripa. Murió aquel que persiguió a los niños, Herodes el Grande. Murió aquel que mató a Juan el Bautista y lo presentó con la cabeza en la bandeja. Y murió este Herodes. Cuando hablo de morir, pues todos vamos a morir, pero ellos murieron de una forma tenaz, terrible, e instantáneamente después del ataque a los siervos de Dios. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Estas dos ciudades ya no queda nada, hay una profecía sobre ellas que ya se cumplió, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Miren lo delicado de no dar la gloria a Dios. Amén. Y murió por perseguir a uno de los siervos de Dios. Así que esa es la palabra. Cuando la iglesia ahora pasan muchas cosas, así nosotros creamos o no creamos, es bíblico, eso pasa. Pasan muchas cosas. Podemos descansar, somos libres, las cadenas se caen, somos verdaderamente libres y Dios responde. Así que incline su rostro y vamos a orar esta mañana. Y quiero que incline cada uno su rostro. Y mientras hago esta oración, si usted tiene algún tipo de cadenas que no se han roto en su vida, si usted tiene algún tipo de respuesta que está esperando, si usted tiene algo, quiero que piense en ese algo, pero que piense no con religión, sino que piense en que Dios puede responder. Si usted constantemente le dan dolores en la cabeza, cuando estaba preparando esta palabra y anoche y cuando estaba orando esta mañana, sentía eso, que había personas con migraña y que constantemente le daba migraña y que de una vez por todas hay que quitar eso. Quiero que todos estemos con el rostro inclinado y que si a usted le duele la cabeza, se ponga la mano sobre su cabeza. Si a usted le duele otra parte de su cuerpo, hágalo. Dios responde. Señor, en esta mañana hemos dado tu palabra y tu palabra es eficaz y tu palabra es una espada que penetra a lo profundo. Señor, y tú eres real. Y Señor, solo tú puedes responder, nadie más. Y yo he dado tu palabra y tú estás sanando corazones, sanando espiritualmente, sanando corazones físicamente. Toda arritmia cardíaca en el nombre de Jesús sana ahora. Todo dolor de cabeza, toda opresión en la cabeza, toda migraña que vuelve en un mes, regresa a los 4 meses y que obstaculiza los momentos de oración, los momentos contigo, ahora mismo la reprendo en el nombre de Jesús y se va de los cuerpos esa migraña. Y se va no por mi palabra, se va por el poder tuyo que opera en cada cabeza hoy, Señor. Yo solo doy la palabra de fe y me dejo mover por ti, Señor, en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, desarraiga toda tristeza, toda tristeza, toda tristeza, que se vaya a lo profundo y que no vuelva en el nombre de Jesús de Nazaret.
Señor, desarraiga toda rutina. Hay muchas personas enrutinadas en esta iglesia. En el nombre de Jesús, quita esa rutina, Señor, y que podamos y puedan tener nuevos tiempos. Oh Señor, te doy alabanzas. Señor, piernas cansadas, piernas agotadas, dolor en las piernas se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice la Escritura que tú respondes. Dice la Escritura que tú enviaste el ángel y ese ángel encaminó a Pedro y lo sacó de sus cadenas, de sus prisiones. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos que tú respondas, que tú respondas, que tú respondas, que tú respondas, que tú respondas. Tú eres el mismo, tú eres el poderoso, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú respondes, tú respondes, tú respondes, tú respondes. Y allí donde estás, di: tú respondes mi petición, tú respondes mi petición. Confiésalo, confiésalo con tu boca. Tú respondes mi petición. Confiesa con tu boca que Él te sana. Confiesa con tu boca por la fe que Él te toca esta mañana. Confiesa con tu boca que lo que traías ahora se va de ti. Confiésalo con tu boca, porque la Biblia dice que con la boca se cree, se confiesa lo que el corazón cree. Confiesa, dilo con tu boca: soy sano, soy libre. Así como Jesús envió su ángel y libró a Pedro de las cadenas, mis cadenas se rompen. Di eso: mis cadenas se rompen, mis ataduras se van. Hoy tengo paz, hoy tengo descanso, hoy soy completamente libre. Si Dios empezó una obra conmigo, la termina, porque Dios es bueno, porque Dios es eterno, porque Dios es fiel. Declaro eso sobre mi vida. Dígalo, póngase la mano donde le duele y diga: soy sano, soy sano. Se va el dolor, no vuelve más. Soy sano, soy sano, soy sano, soy sano por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy creo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios esta mañana? Y antes de irnos, escuchemos esta canción. Es un himno antiguo. Es un himno. ¿Saben? Los himnos antiguos son muy bonitos. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor, y en el dolor nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor, y en el dolor nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Si cada noche al llegar a su casa usted cantara esta canción y dijera: vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor, en el dolor
nunca me dejará, siempre me guardará, porque eso es el Señor. Siempre está con nosotros, siempre nos guarda. Y como dice el pastor José Satirio dos Santos, y así pasan los días y las noches, y vivimos por fe, pensando que Él nos guarda y nos sustenta. Recuerde eso. El Señor siempre nos ha guardado y nos ha sustentado. Póngase de pie y vamos a orar para terminar.